Buenas noches, profesor y compañeros. A continuación, los compañeros Pablo Vargas, Alejandra Vargas, Scarlett Chacón y mi persona le vamos a presentar el caso Cruzitas. Ok, entonces, para decirles un poco sobre a lo que llegó el laudo arbitral, según el Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país, en su fallo, el tribunal determinó que Costa Rica no le denegó al inversionista, que en este caso es una empresa llamada Infinity Gold. Ellos no le denegaron la justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso. Y también ellos brindaron a Infinito el acceso a las oportunidades de defensa necesarias. En ningún momento eso se les negó. También ellos mencionan que es legítimo que el país se declare libre de la minería metálica a cielo abierto. Esto porque es como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente. Pero al tomar esa decisión se tenía que considerar la posible existencia de trámites relacionados con la obtención de un permiso de la explotación o la explotación minera. También tenían que resguardar la situación en el momento, pero al omitir hacerlo, ellos violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la administración pública debe respetar a todos los administrativos, incluyendo los inversionistas de otros países. Y finalmente, ellos llegaron a la conclusión de que Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado algún daño y por ende entonces Costa Rica no le tuvo que pagar ninguna indemnización. Ok, entonces para mencionarles un poco, mis compañeros y yo les vamos a mencionar qué fueron los fundamentos que ellos utilizaron durante la resolución y el arbitraje de este caso. Entonces, uno de ellos, de los fundamentos que utilizaron fue el trato justo y equitativo. Esto porque el tribunal definió que en uno de los artículos del tratado, en el artículo número 2, estaba establecido un estándar autónomo de trato justo y equitativo y que no estaba limitado al nivel mínimo de trato. Esto según el derecho consuetudinario. Sin embargo, durante el caso, el tribunal llegó a la conclusión de que no se presentaron incoherencias entre las decisiones judiciales y tampoco existió la denegación de la justicia procesal y la justicia sustantiva. Es por esto que el tribunal realizó un análisis de los efectos retroactivos de la moratoria y declaró que esa moratoria respetó las concesiones existentes al momento de la entrada en vigor de este trato y por esto el trato justo y equitativo en este caso no puede proteger las expectativas que tengan sobre la estabilidad del marco legal en el país, ya que cada estado es libre de modificar la normativa siempre y cuando se ajuste al estándar de trato justo y equitativo, que fue como pasó en este caso. Seguidamente, ellos también utilizaron la total protección y seguridad. Esto porque, según mencionan en la información, el Ministerio de Comercio, la discusión sobre este punto se desarrolló en torno hacia el estándar de la total protección y seguridad, incluía la protección jurídica. Y en este caso, el laudo se inclinó a favor de la interpretación de que la total protección y seguridad garantizaba la protección física del inversionista y su propiedad, y esto lo hacía sin abarcar la protección jurídica como lo pretendía Infinito Gold, que es la empresa que estaba demandando a nuestro país en este caso. Ahora bien, en cuanto a lo que sería el tema de expropiación, en este tema ambas partes presentaron argumentos por lo cual el tribunal consideró que lo único que podía ser objeto de expropiación eran las acciones de las industrias Infinito. ¿Qué constituye esta? Bueno, el tribunal lo analizó y concluyó lo siguiente. Primero, que Industrias Infinito no iba a tener los derechos válidos de concesión, por lo tanto, no tenía
estos mismos los derechos de concesión susceptibles para ser expropiado. Luego, únicamente se reconoció que la empresa tenía derechos mineros en su condición de titular de permiso de exploración, situación del 2002, que pudieron verse aceptados por la aplicación del 2011, el cual el tribunal estimaba como violatoria y, sin embargo, el tribunal expuso que la autora no había presentado un daño cuantificable. Y como tercera, se hizo un reclamo de una supuesta expropiación indirecta de otras inversiones de la autora, tales como lo que eran las acciones, los fondos invertidos, tanto los activos físicos como los intangibles, y lo que el tribunal desestimó en esta parte fue que estimó que se había acreditado un nexo causal entre la que alegaba la expropiación y las medidas del Estado de Costa Rica. Y finalmente, al criterio del tribunal, la sentencia del 2011 confirmó como un estado jurídico consistente en la invalidez de la concesión. Por consiguiente, el tribunal indicó que dichas acciones de Industrias Infinito y los demás activos se basaban en una ilusión sostenida en derechos mineros no válidos. Al final de lo que fue el tribunal, Costa Rica no tuvo que expropiar nada, absolutamente lo que fue Industrias Infinito, por lo cual el país se liberó totalmente de tener que hacer una expropiación económica. Otro de los puntos que se solicitó fue la cláusula de nación más favorecida, al cual el tribunal llegó a la conclusión de que no era necesario resolver esta divergencia entre las partes si la cláusula no otorgaba derecho o una protección más favorable. Entonces se desestimó esto, así que en este caso Industrias Infinito alega que la cláusula del Tratado Bilateral de Inversión permite cláusulas paraguas receptadas en el Tratado Bilateral entre Corea, Taiwán y Costa Rica, a lo que el tribunal desestima esta alegación diciendo que la concesión eh, que se le dio a Industrias Infinito se otorgó eh, de manera alterada, ya que se violenta la ley de Costa Rica. Por otra parte, Costa Rica da una posible extensión de responsabilidad ambiental que se había sustentado con base al anexo 1 de la sección 3 del tratado. Ahora bien, un poco de lo que sería el análisis del caso Cruzitas, lo vamos a dividir en algunas pautas que eran meramente importantes. La primera de ellas es cómo inicia ¿verdad? Industrias Infinito solicita a la República de Costa Rica en 1999 la concesión para hacer una exploración minera a cielo abierto, esto en Cutris de San Carlos. En diciembre del 2001, el Poder Ejecutivo entrega a la empresa canadiense la concesión con la condición de que presentara un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Durante ese proceso se hace lo que sería una declaración moratoria, ¿verdad? Que prohíbe que se haga cualquier actividad minera. Sin embargo, el proceso sigue, luego viene una anulación por parte de la Sala Constitucional, ¿verdad? Pero en este momento lo que sería ni MINAE ni CETENA suspenden los procesos de viabilidad ambiental, ni la concesión de explotación minera, ni los trámites conexos gestionados por Industrias Infinito, lo cual estos emitían lo que era la moratoria, ¿verdad? Y sobre todo estaban pasando por encima de la anulación de que había puesto la Sala Constitucional. Acá se denota un claro error de lo que sería la comunicación entre órganos, puesto que a pesar de que el ministro y el presidente de ese momento hicieron una declaración moratoria y anulan y la Sala Constitucional da una anulación, aún así MINAE sigue adelante con el proceso junto a CETENA
Y aún así, Setena en el 2005, respectivamente en agosto, declara que el estudio del pacto ambiental que estaba presentando Industrias Infinito cumplía con todos los requisitos del órgano, y para el diciembre Seterna le había otorgado la viabilidad a Cruzitas y le había asignado un agente ambiental para que siguieran con su proceso. Luego, en el 2008, cuando se pasa a administración a Arias, le otorgan nuevamente la concesión Infinite Gold, igual pasando por encima por la sala constitucional que aún tenía la anulación y por la declaración moratoria. Al mismo tiempo, Arias declara de interés público y convencional y conveniencia nacional el proyecto minero Cruzitas, demostrando en primer lugar el interés de terceros en que se diera la explotación minera, el irrespeto ante las decisiones de la Sala Constitucional y la mala gestión que había en Setena para conceder permisos existiendo una moratoria previa, y además estaban presentando documentos incompletos, es decir, la gestión de Setena y los documentos que estaba presentando Infinite Gold estaban viciadas. Ahora bien, en este caso, Cruzitas, se dan acciones fraudulentas y una desviación de poder. En este caso, conforme iban pasando de administración, seguían pasando por encima por la anulación de la Sala Constitucional. Además, empezó a ver que en el desarrollo iban encontrando anomalías como la otorgación de permisos a pesar de la anulación, los estudios de habilidad que habían anomalías, se dieron cuenta que había existencias de mantos acuíferos que en los permisos no estaban, también algunos documentos que debían de ser firmados por ingenieros químicos no presentaban ninguna firma, y por sobre todo pasaron una ley forestal a nivel de MINAE de último minuto donde daban luz verde para cortar árboles, especialmente en la zona de Crutis, en San Carlos. Y instituciones como MINAE y Setena pasaron por alto que la minería pretendía excavar 75 metros de profundidad de lo que era autorizado. Y al final, todas las acciones realizadas se catalogaban como acciones fraudulentas y con cierta desviación de poder, y que todas las ilegalidades detectadas y las anualidades declaradas en este caso tenían como fin la aprobación del proyecto de Cruzitas como diera lugar, pasando por encima por sobre todo de la Sala Constitucional y una declaración moratoria, la cual nunca fue levantada, mucho menos por los ministros que existieron en los periodos de Arias y Chinchilla. Siguieron pasando por encima de dos órganos muy importantes, como era una anulación de la Sala Constitucional y una ley previa que habían hecho a nivel del MINAE. Bueno, buenas noches. En el caso de, bueno, una breve conclusión que sería el cuarto punto del modelo CREA, básicamente lo que nosotros hemos llegado a concluir es que se debe considerar la fundamentación de las acciones que el país tome, sea a nivel de gobierno o a nivel local. Lo que pasa es que, bueno, el objetivo es que los intereses y demás queden plasmados y que puedan ser sujetos de estudio en caso de incumplimiento. Estas acciones lo que pueden permitir es que se rastree de alguna manera que si los acuerdos llegaron al fin o no, y así se puede evaluar si fue cumplido en su totalidad o no. En caso de que no sea cumplido en la totalidad los acuerdos que se llegaron a discutir, pues que se encuentren a los responsables, pero es una manera de rastreo. Y en el caso de estudio, bueno, de la explotación manera de Cruzitas, ese es un claro ejemplo de la falta de comunicación, como mencionaba la compañera, en los entes estatales, además del grave daño que esto causó no solamente al aspecto medioambiental, sino a un aspecto social. En el caso de que los canales de comunicación hubieran tenido una mejor manera de llevar a cabo sus conversaciones y demás, y si hubiesen sido claros desde un inicio, probablemente un gasto no se hubiera hecho bastante extenso en honorarios, y además no habría tantos gastos relacionados con respecto al proceso de la disputa. Y también eso no hubiera sido tanta pérdida, no solamente económica, sino, como mencionaba anteriormente, pérdida medioambiental.
Esto debido a la falta de coordinación de los mismos entes, como mencionaban los compañeros anteriormente, por ejemplo, MINADE, SETENA, y también pues en la Casa Presidencial, en el caso de que pues la moratoria estaba establecida y aún así no se respetó. Aquí podemos ver evidenciado que existen bastantes intereses económicos de terceras partes, como mencionaban, que están interpuestos en todo lo que sería la disputa y que en realidad esto lo que hizo fue un enjambre de problemas donde se dio a evidenciar que existen datos manipulados, intereses de terceros, falta de acatamientos a las órdenes emitidas por los entes gubernamentales y también falta, como mencionaban, vicios en cuanto a los fundamentos, los cuales dieron luz verde para que se llevara a cabo el proyecto de Cruzitas. En el caso de la empresa Infinito Gold, este es uno de los casos que más ha afectado a nuestro país y han generado un impacto sumamente destructivo. Además, ha evidenciado que, bueno, muchas acciones justas pasan a un segundo plano cuando se habla de intereses económicos y que muchas veces pues no pagan los verdaderos responsables. Esperamos que les haya quedado claro y con mucho gusto les aclaramos las dudas.